¿Cuál es nuestra posición sobre la guerra que está padeciendo Europa? Una guerra que se ha metido en las casas de la sociedad asturiana en forma también de precios de la energía. La clase trabajadora asturiana será de todo el conjunto social la que más padezca esta tremenda irresponsabilidad que está sucediendo. Afectará, por tanto, a la política del Principado, que verá aumentar la demanda de atención social y económica y probablemente mermada su capacidad de replanteamiento económico de Asturias. Tales son las consecuencias que hay que explicar a la gente y el porqué de las mismas. Los gobiernos tienen ahora esa responsabilidad. La nueva crisis que se nos avecina y sus consecuencias hay que explicarlas. Decía la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hay que tener amplitud de miras y situaba a quienes somos críticos con la posición occidental en esta guerra como aliados objetivos del imperialismo ruso. Era lo que nos faltaba. Mire, el pensamiento crítico es nuestro instrumento de análisis y marca nuestra interpretación del mundo. No vamos a renunciar a él porque nos permite una interpretación amplia de la realidad que va más allá de la frivolidad histórica con la que se está actuando desde los países europeos. Unos países que no hace tanto prescindieron de los derechos humanos cuando se trató de las mujeres afganas, iraquíes o aún hoy de las palestinas, las yemeníes, las saudíes o aquí cerca las saharauis con los territorios ocupados, prescindidas lamentablemente en el concepto de amplitud de miras de ese análisis de Margarita Robles. La culpa de una invasión es de quien invade, quien rompe el derecho internacional, quien viola la ley y hace la guerra a un pueblo pacífico. Es imperialismo injustificable, habitual, desgraciadamente, a lo largo del siglo XX y XXI. Siendo esto así, también hay que decir que la responsabilidad de lo que sucede alcanza a muchos más que a los culpables directos. Es responsabilidad llegar a quienes contribuyen a la generación de un marco político temerario que padece la primera gran víctima de todo este macabro juego de poder, que no es otra que el pueblo ucraniano. La segunda víctima, señor presidente, será la clase trabajadora europea y dentro de ella y particularmente la española y la asturiana. La actitud de Europa es temeraria y es irresponsable y pone en riesgo el concepto mismo de una Europa independiente y las decisiones europeas no pueden ser más desacertadas, sobre todo la de enviar armas y no política. El pueblo ucraniano necesitaba de una Europa que fuerce una negociación que garantice su protección presente y futura y que no jalee una guerra desde la grada en la que Ucrania pone las víctimas civiles. Necesita una Europa que le diga a Rusia y a los Estados Unidos que no va a ser escenario de una guerra por el control de los recursos naturales o la ventaja militar de ninguno de los dos imperios. No necesita una Europa repleta de líderes de ínfima capacidad política y menor peso histórico. Ucrania, como el pueblo afgano, el saharaui, el palestino y otros muchos, necesitan un Parlamento Europeo de políticos solventes y no una Cámara que se comportara como aquellas democracias que dejaron morir a la República Española a manos de un fascismo apuntalado por ellas. Porque no fue la ausencia de las armas lo que mató a la República, fue la connivencia política de aquellas democracias con determinados intereses geopolíticos frente a la Unión Soviética. El cinismo hipócrita europeo es el mismo ahora que entonces. Los refugiados no necesitan armas, necesitan recursos públicos, escolarización, empleo y posibilidad de regreso a sus hogares. Los ucranianos y también los que mueren en el holocausto que hoy es el Mediterráneo, como ha dicho la ONU, y que tan poca atención reciben de los europarlamentarios que hoy sí se prodigan en prensa con los refugiados nada más que ucranianos. Miren a Libia, miren a Siria, miren a Irak, miren a Yemen. Incluso el sólido pensamiento de nuestros militares españoles más serios dice que son enormes fracasos militares, políticos y humanitarios, o como en el caso de Ucrania, la consecuencia de décadas de una confrontación más o menos velada con Rusia. No lo digo yo, lo dicen generales españoles. Señorías,
Generales como José Enrique de Ayala, general de brigada en la reserva y jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo entre 2001 y 2003. Un día esta guerra glorificada como una gesta por la liberación será el objeto del análisis, del mismo análisis por parte de quien suceda, desde luego, a esta mediocridad que hoy dirige Europa. Y solo será el pensamiento crítico el reconocido como el del lado bueno de la historia, no lo dude. De momento, nuestra soledad no nos asusta, porque el pueblo asturiano y el español tienen la intuición suficiente como para saber qué es lo que está sucediendo. Nuestra solidaridad con Ucrania es total. Nuestra denuncia del agresor, absoluta. Nuestra defensa del derecho internacional, total. Y nuestro señalamiento a todos los líderes que tienen responsabilidad es irrenunciable. Y como a ustedes les sonarán palabras de uno de nuestros referentes políticos, malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Gracias.